Adicional que tienes para todos nosotros. Señor, recibe nuestra adoración. Con todo nuestro corazón nos presentamos delante de tu trono en esta mañana, rogándote que suba como un olor fragante la adoración de tu pueblo, de tal manera que tú la recibas con gozo, Señor amado, y envíes para todos nosotros un espíritu de revelación. Envíes para todos nosotros en esta mañana un limpio entendimiento de tu bendita palabra. Que se abran nuestros ojos espirituales. Nosotros presentamos nuestro corazón delante tuyo en esta hora para recibir de ti, Señor. Y confiamos, sin temor a equivocarnos, que no nos iremos de aquí como hemos venido, sino que tu bendición ya nos está alcanzando. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Está aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Qué lindo. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos, hermanos queridos. Dios les bendiga. Tomen su lugar, por favor. Tomen su asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la ciudad de Batán. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Amén. Gloria a Dios. ¿Trajeron Biblia? Si trajeron Biblia, tengo una palabra para compartir con ustedes hoy, por favor. Acompáñenme, gloria a Dios. ¿A dónde vamos, pastor? Y vamos a la Biblia, gloria a Dios. ¿A dónde podemos ir? Voy yo. Amén. Tenemos que ir a la palabra. Mire, acompáñenme, por favor. Veamos un instante, gloria a Dios. Hoy vamos a avanzar un poquito sobre el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El inicio de la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, ustedes saben que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hay un principio en la palabra del Señor que nos muestra, a lo largo de la palabra del Señor, que nos muestra que el final va a ser como el principio. Primeramente, gloria a Dios, veamos algo aquí. Hechos 1:11. Mire, observemos esto para poder ver que el final será como el principio. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que aquí tenemos un principio, ¿verdad? Iniciaba la iglesia luego de este evento maravilloso. Dice que de la misma manera en que fue tomado al cielo, de esa misma manera lo vamos a ver llegar. Y estamos, aquellos que amamos al Señor, estamos aguardando su pronta venida. De la misma manera que se fue en el principio de la iglesia, de la misma manera regresará. Aquí tenemos el principio de la iglesia y tenemos, podemos decir, el final de la iglesia. Yo creo que es el final de la gracia en su venida. Amén. Porque aún en la tribulación va a haber iglesia. No va a ser de la misma manera que la conocemos hoy, pero aún va a haber iglesia. No toda la iglesia será tomada, será arrebatada. Pero observemos algo. Miren, el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Gloria a Dios. Mire, Lucas 17, 26 dice la palabra: como fue en los días de Noé. Este es otros versículos que nos muestra que el final va a ser como el principio. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro Señor, que está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? La profecía que se escuchó aquí hace instantes hablaba
de salvación de la casa. Hablaba de la salvación de nuestros seres queridos. Y si vemos a Noé, Noé se salvó él y toda su casa. Ahora, síganme. Dice, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces la Biblia nos dice que en los días finales será como el principio, será como los días de Noé y los días de Lot. Y es interesante porque el Señor nos habla de una manera especial en este tiempo para que estemos alertas. ¿Por qué razón? Noé se salvó él y toda su casa, ¿verdad? Pero no fue así Lot. Lot se salvó él, pero no se salvó su casa. Entonces, tenemos que ver que habrá dos tipos de personas en los últimos tiempos. Los que se salven junto con toda su casa y los que se salven ellos solamente. ¿Por qué? Porque tal vez no hicieron un buen trabajo en su casa. Entonces, es muy importante que nosotros estemos buscando al Señor en este tiempo, rogando por nuestra casa, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor guía, dirección, para que podamos llevar salvación a toda nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Yo quería mostrarles estos versículos. Aleluya. Gloria a Dios. Otro más. ¿Tenemos nueva traducción viviente? Vamos a Lucas 17:30. Mire. Vemos en esta traducción. Dice el versículo 30. Así será todo como siempre. ¿Cómo será todo? Como siempre. Que dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, así será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Señor venga, las cosas no serán como siempre. Ay, 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 gloria a Dios. En base a esto, yo quise mostrarles estos versículos para que comprendamos que el final va a ser como el principio. Si seguimos recorriendo la Biblia, vamos a encontrar muchos otros versículos. Amén. Pero queremos tomar como referencia esto, para que nosotros podamos ir a la palabra que el Señor me dio para ustedes en este día. Mire, acompáñenme ahora sí al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. El título en la Reina Valera 60 es La Iglesia de Antioquía. Mire, hermano, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Mire qué interesante este detalle. Tomando como referencia lo que acabamos de ver, que el final va a ser como el principio, mire qué interesante esto, porque acá estamos viendo el principio de la iglesia. Amén. El libro de los Hechos, ¿qué relata? Relata los hechos de los apóstoles, relata el desarrollo de la iglesia primitiva y demás. Y dicen que había persecución. Si nos vamos a Mateo 24, que habla de los días del fin, habla también de la persecución de la iglesia. Entonces, mire, dice que no le hablaban a nadie la palabra, sino a los judíos. Y aquí hay algo interesante que yo quisiera rescatar. Mire, nosotros sabemos que tenemos que hacer obra de evangelista. Nosotros sabemos que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y bienvenida a esa bendición grande. Ahora, pudiendo discernir los últimos tiempos que vivimos, dice la palabra de Dios que el Señor vino para salvación en su primera venida, se entregó como sacrificio por todos nosotros, o sea que vino para salvación. La segunda venida no viene para salvación porque ya vino. Entonces, viene para juicio. Y hay que entender bien esto del juicio. Porque no es que viene a condenar, de ninguna manera. Pero juicio es entrar, ¿no? Es justamente ponernos a cuenta con el Señor. Entonces, nosotros tenemos que identificar que los últimos tiempos son tiempos para ponerse a cuenta con el Señor. Son muy importantes. Ahora, pero no por miedo, por temor a perderse, sino, hermano, porque nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón. Y quien ama a Dios con todo su corazón, siempre le rinde cuentas, siempre está muy cerca de Él, siempre está abriendo su corazón, siempre está a cuenta con el Señor. Ahora, mire, dice que en estos tiempos, a causa de la persecución, no le hablaban a nadie la palabra, sino a los judíos.
Y la Biblia dice que el Señor vendrá para juicio, pero primero empieza por su casa. Entonces es interesante porque hay un mensaje en los últimos días para la casa del Señor, aquí representada por los judíos, por el pueblo de Dios. Hay un mensaje muy especial. O sea, es muy importante que nosotros evangelicemos, es muy importante que compartamos la palabra, pero hay un mensaje de los últimos tiempos para la casa de Dios. Mire lo que dice aquí. Acompáñeme. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos. Mire, a los judíos no, a los griegos. Perdón, a nadie no. A los judíos sí y también a los griegos. Cuando la Biblia nos habla de los griegos aquí, usted sabe que en la antigüedad, en aquellos días, los griegos eran personas preparadas intelectualmente. Podíamos ver que había varios sabios allí entre su pueblo y demás. Entonces, fíjese qué interesante, porque gran parte a lo largo del tiempo ha predicado la palabra, ha instado a tiempo y fuera de tiempo, y la palabra corrió. Pero la palabra también fue rechazada por muchos que intelectualmente le parece que el evangelio es locura o es ridículo. Amén. Los últimos tiempos serán como los primeros. En los primeros tiempos habían griegos que abrieron su corazón, habían sabios que abrieron su corazón. Entonces es interesante que nosotros comprendamos que la palabra que hemos recibido, la palabra que vos tenés, la palabra que yo tengo, es para todo el pueblo. Es para los pobres, pero es para los ricos. Es para el ignorante, pero es para el sabio. Es para todos. A veces nosotros mismos nos cohibimos y decimos, ¿y qué le voy a predicar a este doctor? ¿Y qué le voy a predicar a este arquitecto? ¿Qué le voy a predicar a este abogado? Ojo, había muchos sabios. ¿Qué le voy a predicar a este intelectual que es un premio Nobel y qué sé yo, qué sé cuánto? Pero había sabios y a los griegos se les predicaba la palabra y abrían su corazón. Entonces somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que tenemos que estar dispuestos. Decid conmigo, yo no soy menos que nadie. En el nombre de Jesús. En el poder de Dios, yo le voy a compartir la palabra a los griegos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, qué lindo. Gracias, Jesús. Mire, gloria a Dios. Había otro mensaje que se dio en el principio y que se está dando en este final. Dice la palabra del Señor, capítulo 11, versículo 23. Gloria a Dios. Dice que lo mandaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuál era el mensaje del principio? Permanezcan fieles al Señor. Ahora, hermano, si el mensaje es permanecer fiel, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, nos está dando a entender la palabra que habrá muchos embates de parte del enemigo para que dejemos de lado la fidelidad. Ay, gloria a Dios. Entonces, es muy importante permanecer fiel al Señor en los últimos tiempos. Ahora, acompáñeme por favor al capítulo 12 y mire esta historia. Esto ocurrió en el principio, esto va a ocurrir en el final. En aquel mismo tiempo, versículo 1, el rey Herodes echó mano, un tiempo de persecución, lo estamos viendo en el capítulo 11, ¿no? Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta por qué te maltratan a veces como por ser hijo o hija de Dios? Gloria a Dios. No caigas en la trampa. Ay, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, Herodes. Dios mío. Y viendo que esto había agradado a los judíos. Ay, hermano, gloria a Dios. Recordemos que bajo la dirección del Espíritu Santo estamos viendo a los judíos como el pueblo del Señor y el pueblo de Dios en estos días también. Gloria a Dios. Mire, es tremendo. Versículo 3. Viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados. ¿4 por 4? 16. Mire, gloria a Dios. 16 para uno. Dice la Biblia, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ustedes saben, hermano, que nosotros vemos aquí, vuelvo a repetir, bajo la dirección del Espíritu Santo, que los últimos días serán días donde parte del pueblo del Señor será encarcelado. Yo no estoy diciendo que te van a meter preso acá en la unidad 44 de Batán, no, que el Señor te lo reprenda, gloria a Dios, no estamos hablando de eso. Pero fíjense, estamos diciendo algo que es interesante, habrá persecución, habrá persecución. Esa persecución, hermano mío, justamente de parte de las tinieblas, estamos hablando, echará a algunos a la cárcel. Ahora, usted sabe que así como hay cárceles naturales, hay cárceles espirituales. Y esas cárceles espirituales tienen rejas, tienen barrotes, ¿verdad? Tienen puertas que el Señor abrirá. Entonces es muy importante, pero vos vas a ver los barrotes. Pedro, ¿cómo estaba? Sujetado de las muñecas por cadena. Y la cárcel era bien segura. De esa manera estaba Pedro. Entonces nosotros tenemos que ver algo que es muy importante. El enemigo de nuestra alma va a intentar encarcelar a la iglesia de Jesucristo. Ahora, fíjense lo que pasó acá, porque esto pasó en el principio, va a pasar en el final. No solamente habrá el peligro de la persecución y la cárcel, mire lo que va a pasar en los últimos tiempos. Escuche esto, gloria a Dios. Dice que la iglesia oraba y sin cesar. ¿Será que tenemos que orar? Amén. Versículo 6, Pedro es liberado de la cárcel y cuando Herodes lo iba a sacar para avergonzarlo, para ejecutarlo, para no hacer escarnio de él, aquella misma noche, ¿cuándo? Podríamos decir, a último momento. Gloria a Dios. Lo vinieron a rescatar a Pedro, pero parece que vinieron aquella misma noche. Entonces, fíjense qué interesante, porque el consejo apostólico, ¿qué nos dice? Permanezcan fieles al Señor hasta el último momento. Yo creo que Pedro en algún momento habrá visto, se me está poniendo fea la cosa, ¿no? O sea, mañana me sacan, ¿no? Estaré diciendo esa noche. Sin embargo, él permaneció. Bueno, me va a decir, no le quedaba otra, estaba atado, un bárbaro, pero permaneció en fe. Y él estaba allí. ¿Y por qué digo que permaneció en fe? Porque si usted o yo, ¿verdad? Estamos encarcelados, atados con grilletes, y mañana nos van a dar el chucu chucu, ¿no? ¿Vamos a dormir? Ay. Este estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo? Vamos a ver, gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Sujeto con 2 cadenas, versículo 6, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Estaba durmiendo este bárbaro. O sea que, si estaba durmiendo, es porque estaba tranquilo. ¿Y por qué estaba confiado y tranquilo? Porque tenía promesas, igual que vos, igual que yo. Entonces, descansar en Él, esperando en sus promesas, tener confianza, permanecer fiel, es la actitud de la iglesia en los últimos tiempos. Mire, hermano, entonces vemos en el versículo 7 algo muy interesante. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Aleluya, gloria a Dios. En el principio, un ángel, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo a los que estaban allí? Que de la misma manera que el Señor había ascendido, de esa misma manera lo verán descender. Regresará. Había un ángel, había un movimiento angelical, ¿verdad? En los últimos tiempos, de la misma manera que al principio, habrá un movimiento angelical. Ahora, ese movimiento, a veces nosotros, qué sé yo, no sé, de repente la imaginación de cada uno enchabolar a veces, ¿no? Y de repente, bueno, esperamos que venga, no sé, un ser alado de 3 o 4 metros de altura, que desplegando sus alas y con poder, un temblor, un terremoto, no sé, ya la imaginación mía camina, ¿no? Pero no funciona así muchas veces. Usted sabe que el Señor envía sus ángeles, tiene sus instrumentos
para bendecir nuestra vida. Es muy importante entenderlo. Y Él los va a usar. Como lo usó en el principio, los va a usar en el final. Ahora, debemos estar predispuestos, ¿verdad? Predispuestos a recibir esa ayuda. Mire lo que pasó acá. Acompáñeme. Versículo 7 dice que el ángel le tocó el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel nuevamente, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le volvió a decir, envuélvete en tu manto y sígueme. Mire qué interesante. El ángel le dice, levántate. La palabra nos dice que tenemos que permanecer firmes. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que levantarnos. Ahora mire, gloria a Dios. El ángel dice, cíñete, prepárate y átate las sandalias. Usted sabe que cuando el libro de Efesios nos habla de la armadura de Dios, nos habla de las sandalias del Evangelio. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque esto nos habla de caminar conforme a la palabra del Señor. No conforme a mis deseos, no conforme a mi pensamiento, no conforme a mis costumbres, sino conforme a la palabra del Señor. Ahora, pero esto es un desafío. Esto es un desafío porque ahí tengo que creerle a Dios y caminar conforme a lo que Él me dice a través de la palabra. Miren lo que dice luego, gloria a Dios. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué tanta preparación? Yo si voy a rescatar a uno, dale, levantate rápido que tenemos que salir, que tal nos guarda, ¿no? El manto era indispensable. Y el manto nos habla de cobertura. Esto es muy importante. La iglesia del tiempo final, como la iglesia del principio, tiene que tener cobertura. Ay, Señor amado. Mire mi hermano. Entonces Pedro, gloria a Dios, dice que saliendo le seguía, versículo 9. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. La iglesia del principio tenía visión. ¿Amén? ¿Qué pasará con la iglesia del final? También tendrá visión, pero no visión de su propio corazón, sino visión que venga del cielo. Pero el ángel había sido enviado por el Señor para rescatar a Pedro, y Pedro pensaba que tenía una visión. Ahora, dice que, mire qué interesante esto, hermano. Póngase un poquito en las sandalias de Pedro. Dice la palabra, gloria a Dios. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Qué importante es entender. Hay poder en el entendimiento. Y esto es vital. Fíjense que aquí nos muestra la palabra que en la iglesia del principio había entendimiento. Había entendimiento. Y es tremendo porque cuando hablamos de entendimiento no hablamos de sabiduría humana. Hablamos de entendimiento de las cosas del Señor. Había percepción, había discernimiento. Entonces, todo esto tenemos que pedírselo al Señor para estos tiempos, para poder identificar los tiempos que vivimos y para poder comprender algunas cosas que nos pasan, hermano mío, y a veces esas cosas que nos ocurren nos tiran un poquito para abajo. Mire, aquí vemos una iglesia que oraba, hacía oración sin cesar por alguien que ya estaba sentenciado. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que la última palabra la tiene el Señor. Entonces, fíjense, tal vez pueda haber alguien de nuestra familia, un ser querido, alguien que ocupa un lugar en nuestro corazón, que a lo mejor lo natural nos muestra que este no cambia más, ay Señor. Es más, algunos te dicen, este no cambia más. Y vos estás orando y ya te cansaste de orar y decís, sí, bueno, es un cabezón, una cabezona, no escucha, no quiere. Pero dice que hacían oración sin cesar, no aflojaban, permanecían firmes. ¿Será que la iglesia del final tiene que hacer lo mismo? Obvio, gloria a Dios. Mire, hermano, dice que el ángel se apartó de él en ese momento, mire. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente
que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto a mí me llama mucho la atención. El pueblo de los judíos estaba esperando algo. Ahora, fíjense, lo que yo le voy a decir aquí, espero que usted me lo escuche con un oído circuncidado. Amén. Y que no se me enoje, gloria a Dios, pero lo estamos viviendo. Hay parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, que no está esperando el bien para la misma iglesia, está esperando el mal. Ay, Dios mío. ¿Y por qué decimos que está esperando justamente el mal? Porque la iglesia del principio no entretenía a la gente. La iglesia del principio hablaba la verdad, tenía visión, tenía profecía. El Señor, el Espíritu Santo se movía, estaba en movimiento. Ahora fíjense, es muy interesante esto, porque ¿a qué le llamamos movimiento? Podemos correr el riesgo de llamarle movimiento al entretenimiento. Y la iglesia, para entretenernos nos vamos al circo. Amén. Para entretenernos, no sé, nos vamos al cine, nos vamos, qué sé yo, a pasear por ahí. Pero la iglesia no es para entretener al creyente. La iglesia necesita tener una palabra viva que pueda conducirlo y que esté despierto el creyente para saber cómo actuar en los últimos tiempos. Mire, hermano, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Este Herodes, ¿se murió o no se murió? Se murió y feo se murió, ¿verdad? Pero el espíritu no muere. ¿Cuántos saben que el espíritu no muere? Entonces, Herodes no está más, pero el espíritu sí. ¿Recuerdan a Jezabel? Se la comieron los perros, dice la Biblia. ¿Se murió? Gloria a Dios, sí. Pero en el libro de Apocalipsis aparece de vuelta. Entonces, el espíritu es el que no muere. Entonces, el mover de Herodes sigue más vigente que nunca. Hasta que Cristo lo ponga en su lugar, en su segunda venida, donde pise justamente, donde todo ojo le verá. Su segunda venida visible. El espíritu va a seguir haciendo lo suyo. Lo mismo que hacía antes, lo seguirá haciendo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el enemigo de nuestra alma sigue haciendo lo mismo que hacía antes? Porque le sale bien. O sea, si a vos o a mí hacemos algo y nos sale mal, ¿qué hacemos? No lo hacemos más. Pero ¿por qué lo sigue haciendo de la misma manera? Porque le sale bien. Entonces aquí tenemos que entender que nosotros, la iglesia de Jesucristo, siempre caemos en la misma trampa y no nos damos cuenta, nos cambian los actores, nos cambian la figurita. Amén. Pero el espíritu es el mismo. Para eso no podemos nosotros apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias estrategias, nuestros propios pensamientos para librar las batallas que la iglesia tiene que librar. Tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia nos muestra que el final será como el principio. Mire lo que pasó acá. Hubo libertad para los cautivos en el principio. Decí conmigo, en el final también lo habrá. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios. Habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Llamó Pedro a la puerta del patio y salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Mire la respuesta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero no quiero reparar en la respuesta de la locura que ellos creían que tenía esta mujer, sino lo que dice después. Pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían, ¿qué decían? Es su ángel. Ay. El ángel de Pedro. Hoy. ¿Y esto cómo es? Gloria a Dios. Entonces Pedro tenía un ángel. Pedro tenía un ángel. Gloria a Dios. Yo recuerdo que esta experiencia la tuve acá, aquí en Batán, gloria a Dios. En una oportunidad, me acuerdo que recién yo había venido a recorrer la tierra allí por el 2007 y vine solo.
Vine solo, estaba acá en Batán y digo, entonces me fui hasta Mar del Plata. Después regreso, pregunté allí cómo se viajaba y demás, y me mencionaron este colectivo que venía aquí. Me tomé el colectivo. Me tomé el colectivo el 7:15. Yo iba para Chapa. Entonces me tomé el 7:15 y venía yo en el 7:15, gloria a Dios, cuando de repente veo un pastor amigo, que fue el que me recibió acá, y pasa al lado mío. ¿Y viste qué le pasa? Gloria a Dios. Me doy vuelta, lo miro, y él estaba en la suya. Digo, bueno, qué sé yo, no sé, gloria al Señor. Cuando llego a la casa, estaba en la casa. Digo, ¿cómo entraste acá? Yo no entré en ningún lado si tú te lo tardé acá, me dijo. Gloria a Dios. Bueno, esto no queda ahí. Había un hermano allí, ¿estos hermanos cabezones? Que lo hacen renegar y trabajar mucho al pastor. Gloria a Dios. Bueno, había uno de esos. Entonces, el pastor eran esos días que le estaba marcando el paso, y este era escurridizo y se escapaba. Se le escapaba, le evitaba al pastor, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, de repente, otra vez se sube al colectivo el hermano para escaparse. ¿A quién se encuentra arriba del colectivo? Al pastor. Y cuando lo ve, dice, pero este me está persiguiendo, me está siguiendo. Yo te dije que este me sigue. Gloria a Dios. Y se volvió para la iglesia. No se fue nada. Cuando entra en la iglesia, el pastor estaba adentro. Y dice, yo me estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco, yo ya siento bien el colectivo. Yo estuve acá, le dijo. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo. ¿Usted no puede creer? Yo le animo que le crea. Le animo que le crea porque, mire, aquí dice que estaban acostumbrados en la iglesia del principio a ver al ángel. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Cuando menciona el mensaje a cada una de las iglesias. Hablar al ángel. Gloria. Entonces, fíjese que detrás de un siervo de Dios hay un ángel. Es impresionante esto. Es impresionante esto. Bueno, pero ¿qué quiero destacar aquí? Que habrá un mover angelical. Ahora, fíjense, hermano mío, nosotros, de esto habló mucho Hollywood, por ejemplo. Yo me acuerdo que era chiquitito, hasta la novela que miraba mi mamá hablaba del ángel, ¿no? Pero ojo que hay algunos angelitos negros también, que a veces nosotros no lo identificamos. Yo recuerdo que mi mamá, ¿no?, miraba una novela de Andrea del Boca. Cuando Andrea del Boca era así que imagínate lo que te estoy hablando, ¿no? Ya hace unos cuantos años, gloria a Dios. Y la nena se encontraba con la mamá muerta en la novela. Era bien tremendo. Y de esto, bueno, mucho argumento con respecto a esto, que son todas trampas del enemigo, para hacernos creer. ¿Cuántos vieron Ghosh? La sombra del amor. Gloria a Dios. Bueno, se las cuento a los demás. No, otro día. Pero fíjense, hermanos míos, que Hollywood habla mucho para soltar confusión. Entonces, la televisión habla mucho. La imaginación corre, vuela. Y nosotros cuando hablamos de un mover angelical, vaya a saber las cosas que nos imaginamos. Pero tengamos en cuenta que las cosas de Dios son maravillosas, pero al mismo tiempo a veces con la razón no se entienden. Y debe haber, ¿no?, una predisposición de nuestro corazón a poder recibir lo que Dios quiere que recibamos. Y en este último tiempo, como va a ser igual que el principio, vamos a tener estas experiencias. Ojo con no identificarlas o que vengan imitaciones. Porque usted sabe que el diablo no crea nada, él no hace nada, él imita, ¿verdad? Él imita las cosas del Señor. Ay, Señor, gloria a Dios. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Gloria a Dios. Entonces allí se armó un gran alboroto y bueno, fueron sentenciados a muerte los presos y demás. Esta palabra que estamos compartiendo hoy nos muestra el mover del final, que es igual que el principio. ¿Qué dice aquí? Habrá algunos que serán echados en la cárcel. Amén. Pero la iglesia tiene que orar sin cesar por ellos.
Entonces, es muy importante esto. ¿Qué quiero que guardes en tu corazón hoy? Que dejes que la mano de Dios lo escriba en tu corazón y en tu mente. Mantenete firme hasta el final. No te dejes llevar. A lo mejor vos, no sé, ese ser amado, ese ser querido, ese amigo, ese compañero, lo ves más perdido que antes. No te preocupes. Esto es cosa del Señor. Vos seguís orando. A lo mejor estás viendo que la cosa está negra y que esto cada vez está peor. No te preocupes. La palabra dice otra cosa. La palabra dice otra cosa. Hermano mío, si algo tiene que hacer el Señor para despertar los corazones, Él lo va a hacer. Entonces es muy importante, pero muy importante esto, por favor. Tenemos una hermana allí en Mar del Plata con nosotros que el Señor la estaba buscando. Yo la estaba buscando y ella no lo sabía. Entonces de repente en una madrugada, ella estaba mirando la tele. No sé lo que estaba mirando. Y estaba mirando la tele y de repente seguía viendo la misma imagen de su programa, pero estaba escuchando el Expreso de Medianoche. No sé qué pasó. Se mezclaron ahí las señales. Eso lo hace el Señor. Entonces miraba el personaje favorito. Espero que haya sido Laporte, no sé, alguno de esos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor era Popeye, o Brutus mejor. ¿Verdad? Entonces estaba allí la televisión y empieza a escuchar la palabra. Y dijo, oye, otra vez le pasa lo mismo. Empieza a escuchar la palabra. Gloria a Dios. El Señor la estaba llamando. Él hace como Él quiere. Nosotros no sabemos cómo va a ser el Señor, pero lo va a hacer. Pero la iglesia tiene que seguir orando. Y tiene que seguir batallando. Y tiene que confiar. Porque Dios es poderoso. Amén. Mira, hermano, yo sé que hoy no es casualidad que estés en la iglesia. El Señor nos convoca a que vayamos a su casa. ¿Verdad? Hoy tenemos una presentación de niños acá, es una bendición grande. Pero hay algunos de ustedes que no tienen que mantenerse firmes. Manténganse firmes, creyéndole al Señor y van a ver la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios, sí, Él está en este lugar. Aleluya. Este es un año de recuperación. El 2021 es un año de recuperación. Aleluya, gloria a Dios. Allí donde vos estás, cerrá tus ojos un instante y vamos a hacer esa oración. ¿Qué oración estarían haciendo aquellos que estaban en la casa de María? Aleluya, gloria a Dios. Tal vez estaban todos gimiendo, clamando al Señor. Y de seguro así era porque golpearon la puerta y Rode fue a ver qué pasaba, pero todos seguían. Nadie se distraía, sino que fervientemente oraban al Señor por la libertad de Pedro. Aleluya. Estaba sentenciado. Pedro ya estaba todo decidido. Todo estaba mal para Pedro. Pero la iglesia oraba. Qué lindo esto, hermano. Qué lindo es poder comprender el poder de la oración. ¿Qué te parece si en esta mañana presentamos delante del trono de la gracia cada uno de nosotros a ese ser amado, aquella persona que ocupa un lugar en nuestro corazón? ¿Qué te parece si la presentamos delante del Señor? Vos lo conocés, vos la conocés. Allí, hablando con el Señor en esta mañana, decirle: Señor, aquí está mi Pedro, aquí está mi Pedra. Aleluya, gloria a Dios. Lo presento delante tuyo. Oro con todo mi corazón, te busco, te ruego, Señor, que las cadenas que lo ataban se le caigan de las manos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, mi hermana. La unción de esta palabra quiere envolverte. La unción de esta palabra te quiere poner de pie. La unción de esta palabra quiere que levantes las manos hacia el cielo, diciéndole: Señor, yo te sigo creyendo. Yo te sigo creyendo a ti. No me importan las circunstancias. No me importa la realidad. No me importan las voces que se levantan. Que las cadenas se le caigan de las manos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Si es necesario que ángeles se presenten, que esos ángeles sean activados en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. El poder de la oración es efectivo. Clama al Padre, clama al Hijo, clama al Espíritu Santo. Vas a ver la gloria de Dios
Dios, eso pasó en la casa de María, en esa casa de oración, como en esta mañana. Estamos todos juntos buscando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La iglesia oraba y el ángel del Señor fue enviado. Amado Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, como en aquellos días del principio, yo te ruego con todo mi corazón junto con mis hermanos que pueda haber libertad para los Pedros y las Pedras, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, hay muchos Herodes, hay muchos aún judíos representando a tu pueblo que no están creyendo en la libertad de los cautivos, amado Señor. Pero allí, como en los días de Jeremías, tú le enviaste una carta a los cautivos y le hablaste, Señor amado, de que habría libertad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamamos a ti en esta hora y proclamamos, confesamos con nuestros labios, lo hacemos en fe sin dudar nada, que habrá libertad para los cautivos. Se abren las puertas de la cárcel, se abren las puertas de la cárcel. Dice que las cadenas se cayeron de la mano, se están abriendo las puertas. Vamos mi hermano, vamos mi hermana, esto está ocurriendo en el mundo espiritual ahora y se va a materializar. Aleluya. Amado Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, la que alcanza a mi hermano y a mi hermana de una manera especial, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado. Gracias porque escuchamos esa puerta, Señor. Escuchamos esa puerta. Aleluya. Pero no era el ángel, era Pedro. Escuchamos esa puerta. Tal vez haya un Pedro escuchándonos por la radio. Tal vez haya un Pedro escuchándonos por internet. Dice que el ángel lo acompañó a Pedro. Pasaron la primera guardia. ¿Cómo habrá pasado Pedro por delante de esos guardias? 16 había. Pasaron la segunda guardia. Y allí seguía el ángel del Señor, llevándolo de la mano. Y llegó luego a esa puerta de hierro. Tal vez pudo haber dicho en medio de esa visión: esto es imposible, ahora sí que no podemos pasar. Las puertas se abrieron solas. Las puertas de hierro se abrirán. El Señor te dice en esta mañana: solo cree y serás salvo tú y toda tu casa. Las puertas se abren, las puertas se abren. Aleluya. Él está aquí. Adorale, adorale al Padre, adorale al Hijo, adorale al Espíritu Santo. No tengas tu boca cerrada. Habla, Señor, solta tus lenguas, solta tus lenguas. Si hablas en lengua, hazlo ahora. Clama al Padre, al Hijo. Suelta, suelta tu Espíritu Santo en esta hora. Llena con tu Santo Espíritu, llena con tu poder. Levanta tu pueblo. Aleluya. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas. Oílas, mi hermano. Oí esas cadenas que se rompen. Aleluya.
¿Cuántos se atreven a decir conmigo, Señor Jesús? Señor Jesús, Yo le creo a tu palabra. yo le creo a tu palabra. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz, Más allá más allá de todo pronóstico. de todo pronóstico, Más allá de la persecución. más allá de la persecución, Más allá de la burla. más allá de la burla. Yo permanezco fiel. Yo permanezco Y fiel también y firme. también firme, Firme en la fe. firme en la fe, Porque tú eres el Dios porque tú eres el Dios de las nuevas de las oportunidades. nuevas oportunidades. Y nos has dicho Y nos ha dicho que este es un año de que recuperación. este es un año de recuperación. Amado Señor, Amado Señor, te damos te gracias damos gracias anticipadamente. anticipadamente, Porque ya oigo porque ya oigo los golpes de esa puerta. los golpes de esa puerta. Son de Pedro. Son de Pedro, Y Pedro está libre y Pedro está libre para la gloria y honra para la gloria de y nuestro honra amado de Señor. nuestro amado Señor. En Cristo